tiene que ser absolutamente flexible con todo lo que lo lleva a la misión que tiene la empresa, pero ser completamente inflexibles en nunca negociar la misión, que para nosotros siempre tuvo que ser una sola oración: traer los servicios financieros al siglo XXI. Nada más, nada menos. Te damos la bienvenida al podcast de Ualá, en donde hablamos de finanzas sin letra chica. Y en este debut tenemos como invitado a Pier Paolo Barbieri, CEO fundador de Ualá. Bienvenido, Pier, ¿cómo estás? Gracias, Tommy, un placer estar acá y gracias por liderar este proyecto para nosotros. Es un gran placer que estés acá liderándolo y con muchas ganas de charlar. Muy bien, mirá que esto no tiene concesiones, no importa que haya sido el fundador, el Perfecto, CEO. así me gusta. Transparencia ante todo. Perfecto. ¿Te consideras un nerd? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tipo de nerd? Porque uno digo, qué sé yo, no sé, como fundador de esta compañía, no sé, ¿sabes programar, por ejemplo? ¿Sos ese No. tipo de nerd? No soy ese tipo de nerd, soy un nerd más historiador. También fui nerd en la universidad cuando mi primer trabajo fue ser el representante de Apple en la universidad. Ah, no. Así Más, que más soy que de nerd, sí, muy de nerd. muy de nerd, ¿viste? Me gustaba el Command and Conquer y el Counter-Strike, como a todo el mundo, y eso me considero también un poco nerd en ese sentido, pero lamentablemente no sé programar, lo mío va por otro lado. Escribí un libro que no leyó nadie, eso es de nerd también, Bueno, aunque distinto. digamos, vos venís del mundo de la historia, ¿no? Sí. Como que, ¿pero ese fue tu primer amor o en un principio pensaste que quizás podías Ahora, hacer tan otra personal vamos cosa? a ir, primera pregunta, y Pero ya está directamente, ahí. directamente. No, la verdad que yo crecí en el 2001. Creo que los que nacimos a finales de los 80, principios de los 90, nos hicimos adultos muy rápido en Argentina, especialmente ese año, con la inestabilidad política, económica, financiera y además social que se vivió. Y fue en ese momento que yo me enamoré de la historia y de la economía para poder entender qué nos había pasado, por qué nos había pasado y cómo lograr que no pasara de nuevo. Entonces, pienso que ese fue el momento donde decidí lo que iba a estudiar, donde me empezó a apasionar entender la historia, y hoy, por eso con orgullo me considero historiador, creo que es una gran profesión, y ahí nació el amor que después lo desarrollé en la universidad, por supuesto, y en un posgrado, y también enseñé brevemente. Y ese amor, digamos, ¿en qué universidad? ¿Cómo fueron esos estudios? Bueno, yo nací en Buenos Aires, crecí en Buenos Aires. A los 17 años entré a Harvard, que es una universidad en Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. Entré con una beca porque en ese momento no lo podía pagar. Fui, estudié Historia y Economía, me gradué, después hice un máster en Cambridge, en el Reino Unido. Ahí terminé en un proyecto que se llamó La sombra de Hitler, que es un libro publicado en español, en italiano, en inglés y en chino también, sobre la economía de la Guerra Civil Española. Y después trabajé 12 años antes de volver a Buenos Aires y ahí donde arranqué Ualá. Pero, digamos, previo a ese arranque, entonces, digo, contaste que estudiaste en un comienzo con una beca. ¿Eso que era por tu rendimiento académico? ¿Tuviste que estudiar extra? ¿Por cómo te iba en el secundario? Era un poco de todo. En realidad uno aplica a las universidades y te dan entrada o no. Y hay ciertas universidades como Harvard que tienen los recursos para decir, no importa lo que vos tenés si queremos que vengas. Entonces hacemos posible que puedas venir a la universidad que vos querés, que nosotros queremos que vengas, y respectivamente de cómo te vaya. Entonces, en ese sentido, universidades como Yale, como Stanford, como Harvard y como Princeton, que son las más ricas de los Estados Unidos, pueden ofrecer este tipo de becas que normalmente se hacen para los ciudadanos americanos a estudiantes internacionales. Entonces yo califiqué para una de esas. Todavía no sé si me lo merecía o no, pero la verdad es que me lo dieron y fue una gran oportunidad, de las más importantes de mi vida, si no la más importante. Estamos en un momento histórico, viste, que quizás la idea de la formación tradicional está un poco en crisis, en tanto, bueno, ya no es solamente estudiar en un momento de tu vida y luego trabajar, sino que parece que estamos todo el tiempo formándonos. Todas las industrias, desde las más tradicionales a quizás las más innovadoras, necesitan, ¿no?, esa como capacitación constante, y se habla mucho de habilidades. ¿Vos sentís que en esa formación de historiador o incluso en un libro, ¿no?, hablando de comparaciones entre otros sistemas, otros momentos históricos, algo de eso te sirve hoy, digamos, al frente de una compañía de fintech? Bueno, primero que nada, obviamente que me sirve un montón porque lo que importa de la historia no es estudiar un periodo. Hoy, gracias a la internet, los datos están en todos lados. Tenemos demasiada información. Lo que importa es cómo discernir la señal del ruido.
y cómo tomar decisiones que en la historia se conocen como el problema de la contingencia. Que en la filosofía de la historia es ponerte en el lugar del que toma la decisión en el momento que la toma con los datos disponibles y solo así podés juzgar a alguien. Porque yo no puedo decir que Napoleón se equivocó invadiendo Rusia basado en lo que sé que perdió. El punto es, basado en la información que el actor tenía en el momento que la tenía, qué decisión tomó y fue esa decisión buena o mala. Así se juzga la historia, porque si no es muy fácil todo con el diario del lunes Claro. o con la historia escrita. Entonces, en la teleología de la historia uno tiene que entender los momentos de inflexión con los inputs y los datos disponibles en el momento. Creo que tomar decisiones en una empresa es muy similar, porque uno con poca información y sin resultados preexistentes tiene que decidir, ¿lanzamos inversiones sí o no? ¿Hacemos cripto sí o no? ¿Lanzamos el post-pro o nos quedamos con el en-post? En ese sentido, tomar decisiones involucra ese tipo de decisiones basadas en... tomar decisiones involucra ese tipo de inputs y uno decide para bien o para mal qué hace y después obviamente nos juzgan nuestro directorio, los resultados y los usuarios. ¿Y cómo fue entonces pasar de eso, de ese momento más académico, incluso dando clases, a volver a tu país? Porque tenías una vida larga ya vivida afuera. Ya me dijiste viejo, ok, gracias. No, para nada, yo soy más grande que vos, pero digo, ya tenías como algo armado, ¿no? Digamos, hay algo tuyo, aparece mucho en las entrevistas, en tus intervenciones en redes sociales acerca de lo que sentís por el país, pero ¿cómo fue volver y además volver para, nada, innovar en un sector tan tradicional como el financiero? Bueno, precisamente eso es lo que quería cambiar. La realidad es que yo tenía una vida muy feliz en Estados Unidos, viví 12 años allá, pero al fin y al cabo soy argentino, vivo en Argentina, elijo estar acá, elijo desarrollarme acá y tener mi familia acá, y creo firmemente que el siglo XXI puede ser realmente increíble para la Argentina de una manera que el siglo XX no lo fue. Porque si miramos históricamente el siglo XX no hay dudas de que no fue un gran siglo para la Argentina en términos de desarrollo, en términos de crisis, en términos de interrupciones de la democracia, donde tuvimos 5 golpes de Estado. Hoy tenemos una democracia afianzada y con una posibilidad de desarrollo económico y además tecnológico que para mí es increíble. Ualá es para mí un sueño y es un proyecto y es también una manera de volver a mi país en su momento. Nosotros empezamos a pensar Ualá en 2016, lanzamos a fines de 2017, son casi 6 años ya de trayectoria en este mercado y la verdad que nunca soñé que íbamos a tener más del 15% del país, casi el 20%, con una cuenta de Ualá. Y hoy lo que empezó solamente siendo una tarjeta gratuita para resolver este problema de la falta de inclusión financiera que el país tanto tiene, hoy tiene créditos, tiene cuotas, tiene seguros, tiene adquirencia, tiene pagos, tiene cobros, tiene inversiones. Todas esas cosas no las habíamos planeado. Y poder llevar esa revolución y esa posibilidad de inclusión tanto a Colombia como a México nos llena de responsabilidad, pero lo queremos hacer desde Argentina porque estamos confiados del talento que hay acá, de las posibilidades que podemos desarrollar acá y también del ecosistema tecnológico del cual vos sos parte y en el cual tantos creemos porque vemos los resultados de generaciones de empresas que van creando, desarrollando e impulsando talento que a su vez después crea nuevas empresas. Está bien, pero si pensamos en lo que charlábamos recién del diario del lunes, nada, en el marco de estos festejos por los 6 años de Ualá, es fácil pensar todo eso sabiendo después de 6 años lo que se logró. Cuando arrancaste o incluso más adelante, ¿tuviste resistencia? ¿Fuiste a algún lugar en donde quizás no creían en ese diseño que tenías o en ese plan que tenías? Mil veces. Y el plan tiene que ir adaptándose. Un gran teórico de la historia, especialmente de la historia militar, decía que ningún plan de batalla resiste el contacto con el enemigo. Y yo lo adapto y digo que ningún producto resiste el contacto con el usuario. Porque ningún diseño de producto ex ante puede resistir la realidad de la interacción de miles y cientos de miles de personas y millones de clientes que lo usan. Y la realidad es que uno tiene que escuchar al usuario. Y siento que el sistema financiero, particularmente el sistema financiero argentino, bastante cerrado, poco inclusivo y poco innovador, es el resultado de poca competencia y poco escuchar a los usuarios. Y por eso creamos Ualá con la idea de escuchar y hacer las cosas que nos pedían los usuarios. Por ejemplo, no pongan un teléfono, pongan un chat. Nosotros fuimos pioneros en tener el servicio por chat y fue algo revolucionario en su momento que muchos otros después adoptaron. Análisis de gasto.
Nadie se había gastado en hacer un análisis de gasto porque decían que el usuario no lo quería. ¿Sabes qué? El 25% de los usuarios que usan el análisis de gasto lo ven todos los días. Wow. Entonces es súper importante para esa gente que sí lo quiere. Y obviamente nosotros lo queríamos hacer porque queríamos responder a esas necesidades. De la misma manera que yo en su momento fui crítico con ciertas actitudes de parte de la industria cripto y sin embargo quisimos lanzar cripto porque nos lo pedían los usuarios de una manera sin riesgo de crédito y sin riesgo de tener inversiones con rendimientos que no estaban garantizados, pero lo hicimos. ¿Por qué? Porque teníamos que escuchar a los usuarios. Entonces, siento que ese es un camino de iteración donde uno tiene que ser absolutamente flexible con todo lo que lo lleva a la misión que tiene la empresa, pero ser completamente inflexibles en nunca negociar la misión, que para nosotros siempre tuvo que ser una sola oración: traer los servicios financieros al siglo XXI. Nada más, nada menos. Pero tiene que permear en toda la organización e inspirar a cada uno de los trabajadores y colaboradores que todos los días hacen Ualá. ¿Y eso te vuelve, como a veces han dicho de vos, una persona antibancos? O sea, ¿estás en contra de los bancos? Digamos, acaba de ser crítico, ¿no? Y de alguna manera la motivación. Yo quiero detrás de tus competencia. ideas. Yo no soy crítico de nadie. Yo quiero un sistema abierto y competitivo. Porque si decimos que creemos en la democracia, en el capitalismo, pero después dejamos al 50% de la sociedad argentina, al 70% de la sociedad mexicana y al 60% de la sociedad colombiana, y puedo seguir en países donde vamos a lanzar en el futuro, fuera del sistema financiero, no estamos siendo justos. Entonces no le puedes pedir a alguien que crea en tu sistema si lo dejas afuera. Entonces, o le damos acceso a todo el mundo, o no pretendamos que vivimos en una sociedad capitalista donde en realidad apuntamos todos a ver quién tiene el monopolio más efectivo para extraer rentas del resto. Eso no es capitalismo. Eso es una oligarquía que yo no quisiera sustentar. Entonces, yo siempre le digo a los reguladores, si algún día yo vengo a pedir que a mí no me venga la competencia, ciérreme la puerta, no me den una reunión. Yo vengo a pedir competencia aun cuando no nos conviene, porque ahora con 5 millones de usuarios, nosotros somos una de las instituciones financieras más grandes del país. Me convendría cierren todas las puertas y yo soy el que públicamente y en todos los ámbitos en los que estoy pide competencia, pide interoperabilidad, pide open banking, pido las cosas que desarrollan otros mercados. Porque no es que lo inventó Pierre, es lo que hace Inglaterra, es lo que hace India, es lo que hace Brasil, es lo que está haciendo México, es lo que quiere hacer Chile, es lo que necesitamos para que la gente pueda disponer de su dinero, porque al fin y al cabo no es la guita del banquero, es la guita de la gente. Entonces dejarlos moverla donde ellos quieran. Y eso me parece que es pro-capitalista, pro-competencia, y eso es pro-bancario en el sentido de tener un sistema financiero estable, resiliente y abierto. Como vos sabés, nosotros cumplimos todas las regulaciones. En Argentina había ciertas cosas que no podíamos hacer sin banco. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos y nos compramos un banco. En Colombia fuimos y desarrollamos un banco desde cero, y en México también fuimos y compramos un banco y estamos desarrollando bancos en otros países que no voy a mencionar porque del futuro no hablamos. Pero eso quiere decir que fuimos adaptando las necesidades y la realidad de Ualá a el contexto regulatorio. Si nosotros no podemos hacer cuenta sueldo sin un banco, bueno, fuimos y nos compramos un banco. Ahora no nos pueden decir que no podemos hacer cuenta sueldo. O sea que no sos tan antibanco como... No, yo soy anti-monopolio y soy anti-cartel. Yo quiero competencia porque eso beneficia a los usuarios. Si hay una sola marca de algo, hay un problema, porque esa marca va a extraer beneficios. Eso está probado en la teoría de los monopolios, eso no es capitalismo. Yo quiero un tipo de competencia, como decía Schumpeter, que haya destrucción creativa. Apple es mejor porque de enfrente está Google. Y iOS es mejor porque está Android. Nosotros tenemos una gran división dentro de Ualá. La mayoría del equipo de desarrollo, como vos te imaginarás, es muy pro Android y yo soy re iOS. Pero bueno, ¿entendés? La competencia nos eleva. Eso es lo que digo siempre yo porque lo veo. Tesla es mucho mejor porque existe Lucid y existe Rivian. Y también existe Ford, que después de negar por años que iba a venir una revolución de electrificación, se subió al Pony. Totalmente. Entonces, yo creo que tenemos que apuntar a tener mercados más abiertos y en el capitalismo de América Latina, la falta de capital nos ha hecho poco competitivos. Y hay que animarse a competir. Porque si no, tenemos mercados cerrados y yo quiero un mercado más libre. ¿Y qué tiene de, digamos, de inclusivo o de democratizador, como venís diciendo, que todo suceda en una app? ¿No? Porque uno quizás diría, bueno, ok, la estructura tradicional eran las sucursales, digamos, un poco como vos creciste, como yo crecí, que mucha gente también. Pero ahora tenemos toda una nueva generación. Tommy, vas a sacar al historiador, Mira, las instituciones financieras nacen en el siglo XIII y siglo XIV siendo
personas, básicamente los banqueros, que les daban servicios financieros a la gente que lo podía pagar. ¿Quiénes eran esos? Los reyes. Porque la mayoría de la gente ni siquiera eran ciudadanos, eran súbditos. Con la Revolución Francesa y la creación de clases medias en el siglo XIX europeo, los banqueros pasan del palacio a las sucursales. Y se crean sucursales en las grandes ciudades porque eran los lugares donde vos intermediabas, en el sentido de que venía Tommy a depositar lo que tenía extra y ese banquero, que normalmente era hombre, normalmente era viejo y normalmente se vestía con chaleco, iba y proyectaba la confianza de que vos dejaras tu depósito para ir y después prestárselo a Juana. Y esa intermediación le daba al banquero un beneficio. La sucursal es una consecuencia en un momento histórico de una situación histórica. Hoy, la mejor sucursal que podemos imaginar es tu teléfono. Primero, está abierta siempre. Segundo, va con vos a todas partes. Tercero, no queremos que te pases 30 minutos al día en Ualá, pero cuando lo necesitas, queremos que esté ahí. Y que el soporte sea de la manera que vos querés. Por eso te decía lo del chat, que lo hicimos de la manera que nos pedían los usuarios. Una de las primeras cosas que pensamos en Ualá era que no haya un 0800 que dé 800 vueltas. Porque yo me acuerdo que llamaron un 0800 el otro día. Opción 2. Ahora hicieron eso en WhatsApp, que me parece una locura. Tengo opción 3, aprecio opción 3. Y si vas a opción 3, pero está cerrado. Entonces es como que tenés que tratar de resolver el problema lo más rápido posible y que después se vayan de la app. Mi negocio, a diferencia del fundador de Netflix, Reed Hastings, no es que vos... Que tus ojos estén mirando todo el tiempo. Nosotros queremos resolver el problema lo más rápido posible y que vos tengas la habilidad de seguir con tu vida. Entonces, para nosotros, el mejor lugar para vivir es la app. Puede ser en Android, puede ser en iOS o puede ser en la web. También desarrollamos una web que especialmente para los clientes de Wallabiz, que es nuestra agregadora de pagos, donde vos cobrás en vivo y con menores comisiones todas tus ventas, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el comerciante quiere verlo en la web. Pero para la gran mayoría de la gente lo quieren ver en una app y se quieren olvidar. ¿Cuántas veces querés ir a la sucursal? La verdad que yo ninguna. Yo quiero vivir una vida sin ir a la sucursal, tener más tiempo para ir a correr, estar con mis amigos y disfrutar de la vida, no sé. ¿Y qué pasa con, digamos, en este intercambio que estás contando de cómo de alguna manera la misma comunidad de Ualá te va dando nada, su feedback y qué cosas? ¿Te acordás algo que te sorprendió mucho? Que vos dijiste, mira, nunca se me hubiera ocurrido que esta feature o que, digamos, alguna función iba a pegar y de golpe pegó o la pidieron. Bueno, primero que nada, celebrando nuestros 6 años, te digo que al principio nunca nadie pensó la cantidad de tarjetas que íbamos a emitir. O sea, nosotros estábamos listos para hacer 50 tarjetas por día. El primer día hicimos 150, el segundo día hicimos 300 y después nunca bajamos de 500 por día. Wow. Y seguimos, o sea, el mes pasado hicimos 130.000 tarjetas solo en Argentina. Es una cantidad loca porque cada mes sumamos al 0.2 o 0.3% de toda la población del país. ¡Wow! Entonces, tener que lidiar con esa demanda nos hizo automatizar un montón de cosas que francamente eran totalmente manuales cuando nacimos. Y me acuerdo de las primeras semanas donde teníamos un backlog de 7 días y eso que todos, o sea, hacíamos los sábados, todos los equipos de todo Ualá iban a hacer compliance para tratar de validar la foto con el DNI, porque eso no estaba automatizado, que ahora por supuesto está automatizado con inteligencia artificial, pero en ese momento no lo teníamos, éramos nosotros detrás del mouse aprobando usuarios, que no escuche compliance. Y entonces, en esos primeros días, una de las primeras cosas que realmente me sorprendió fue una chica que me escribió un mail, porque todos los usuarios todavía reciben mi mail cuando se suman a Ualá, que viene con la carta que explica los principios de la empresa, y esa transparencia para nosotros siempre fue fundacional. Una chica me escribió un mensaje de Neuquén y me dijo, gracias a Ualá, no tengo que tomarme medio día del laburo para ir al banco. Y yo no había entendido el punto que te decía antes de la sucursal. Es el costo del tiempo, el costo de tener que depender de un lugar físico para que tenga un servicio financiero. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos demasiado en las ciudades como Córdoba, como Mendoza, como Buenos Aires, donde hay un banco por cada 2 cuadras. Y a veces hay 2 o 3 bancos por cuadra. El problema de eso es que en un país tan extenso, donde hay muchas regiones donde tenés menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado, paradójicamente, la app es mucho más humana que la falta de sucursal. Porque cuando no hay sucursal no te pueden atender. Lo bueno es que eso está cambiando. Y si tuviéramos que rediseñar el sistema, yo creo que mucha gente entendería que tenemos que ir a la digitalización. Pero al haber nacido digitales, nosotros podemos ser mucho más veloces en el escalamiento de productos digitales que lo que puede ser una institución analógica que se tiene que redefinir. Total. Porque como vos bien sabés, y yo te he leído sobre este punto, al fin y al cabo muchas cosas no son sobre la tecnología, sino sobre la cultura de los que hacen tecnología.
Totalmente. Sí, la tecnología sola no se entiende, tienes que entender a esta sociedad. Y también mencionaste hace un ratito que de alguna manera a la hora de pensar el mundo cripto, que es también, ¿no?, un tema de conversación que en Argentina tiene, ¿no es cierto?, un interés particular en la coyuntura que vivimos, una coyuntura extensa ya de crisis, de volatilidad. Para muchas personas, digamos, la opción cripto fue una opción interesante. Se volvió un territorio muy volátil en los últimos años, pero de todas maneras las personas... Pero no más volátil que la eligiendo. Argentina, ¿no? Digamos que estamos acostumbrados, argentinos y argentinas, a eso. Bueno, ¿y cómo fue tu posición y cómo fue, digamos, también el recorrido de Ualá? Que A ver, a mí me encanta la innovación financiera. Yo creo que hay muchas mentes muy inteligentes en el mundo cripto haciendo cosas copadas. Tiene algunos casos de uso muy claros. Por ejemplo, vi una empresa que hace mercados secundarios de entradas de recitales. Gran idea, donde tener... ¿El mercado secundario sería lo que yo le digo la reventa? La reventa Es un drama, porque nunca estás es un seguro drama, de que estás porque comprando. nunca estás seguro si es original o no. Yo llego a la puerta de Taylor Swift y no Claro. me anda el QR, me muero. No sé. Entiendo. Y no sos el único. Entonces, la gente quiere un contrato inteligente. En ese sentido, el cripto es muy bueno para validar que la entrada de Bizarrap es de Bizarrap y la de Taylor Swift es de Taylor Swift. Perfecto. En eso el caso de uso es clarísimo. Y yo creo que ahí la tecnología tiene mucho para sumar. Ahora bien, hay otras áreas de cripto donde la realidad es que había muchas estafas. Y la absoluta falta de regulación globalmente hizo que mucha gente confiara en personas como Do Kwon, que escondían detrás de falsa complejidad matemática una estafa. Creo que eso está cambiando, creo que el sistema se limpió mucho, hay grandes empresas en ese sistema, yo admiro muchísimo a Brian Armstrong y a Coinbase y todo lo que están haciendo ellos, y creo que hay muchísimas grandes oportunidades en ese mundo. Creo en la idea de Bitcoin como el oro moderno. Creo que hay muchas nuevas generaciones que nunca van a comprar oro, de la manera en que en los 50 alguien que tenía miedo a la inflación compraba oro, pero para alguien menor de 30 el Bitcoin es eso, es estabilidad pura en el sentido de yo voy a comprar un activo que sé que nadie puede replicar. Porque la verdad que todo el mundo ha tratado y nadie ha podido romper la hermosa simpleza del Bitcoin como oro digital. Ahora bien, pensar que eso va a ser transaccional, yo tengo mis dudas, pero sí creo que es parte del sistema financiero, que es parte del futuro, y es por eso que cuando la regulación nos dejaba, nosotros lo ofrecíamos en Ualá y esperamos que muy próximamente lo podamos volver a ofrecer, porque teníamos más de 350.000 clientes que lo tenían, que lo querían, y nosotros lo queremos poder proveer de una manera segura, fácil y accesible para todo el mundo, como hacemos en el resto de los productos. Yo creo que la oportunidad está ahí. En este marco, ¿no?, de los 6 años de Ualá, una buena pregunta es, ¿vos te imaginás que siempre vas a ser el CEO? ¿Te imaginás siempre a la cabeza? No. Las sucesiones son difíciles en todos lados, en América Latina a veces parece que también, ¿no? ¿Cómo ves ese futuro y qué estás preparando con respecto a eso? La verdad que yo nunca pensé que iba a ser el CEO al principio, es más, no era el CEO al principio. Ualá es un gran sueño, pero no es mío, es mucho mejor por ser compartido. Y creo que uno de los principios fundacionales de Ualá, que viene con lo que hablábamos antes de transparencia y de horizontalidad, es que yo trato de contratar siempre gente mejor que yo. Y hay que trabajar el ego para permitirnos contratar gente mejor que uno. Como historiador, yo sé que no soy experto ni en tarjetas de crédito, ni en tarjetas de débito, ni en adquirencia, ni en créditos, ni en cuotas. Pero sí quiero desarrollar una organización que atraiga, retenga y potencie al mejor talento. Para hacer eso uno tiene que estar siempre dispuesto a dar el paso al costado. Yo creo que de acá a 10, 15 años no voy a ser el CEO de Ualá. Por mis comentarios en Twitter creo que todos sabemos que no sería un buen CEO para una empresa pública, o sea que cotiza en la bolsa. Bueno, pero siempre te puedes poner si no estreso demasiado al equipo que tiene que hacerme de policía. No lo tuitees. Y yo creo que quizá llegue a un punto donde haya gente mucho más calificada que yo y mucho más preparada que yo para liderar Ualá. Pero en el mientras tanto es un viaje que disfruto muchísimo, donde aprendo todos los días y donde estoy rodeado de gente mucho mejor que yo. Y la futurología es difícil, por lo que decíamos. Especialmente en Argentina. Mucho más en nuestro país, pero bueno, solo con la tecnología no lo sabes, ¿no? La sociedad marca un montón. Sí. ¿Pero qué te imaginás para Ualá en los próximos 6 años? Nosotros queremos construir la misión. Y vuelvo a eso porque es realmente importante en la empresa.
transformar los servicios financieros y traerlos al siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso? Construir un lugar donde vos puedas acceder libremente a una variedad de servicios financieros. Por eso somos flexibles en los métodos. Cuando tuvimos que comprar un banco, lo compramos. Cuando tuvimos que hacer algo fuera del sistema bancario porque no se permitía como cripto, lo hicimos. Entonces, nosotros queremos construir una super app financiera que te permita acceder a un montón de servicios. Es por eso que hoy tenemos seguros, que es algo que nunca soñé que íbamos a tener. Pero, por ejemplo, tenemos muchísima gente que usa Ualá para sus viajes globales. Tener asistencia al viajero y un seguro de viajero tiene sentido. Y con Pax lo estamos haciendo. Lo mismo en México. Nunca pensé que íbamos a hacer remesas en Ualá. Pero hoy tenemos un acuerdo con Western Union y MoneyGram que te permite recibir digitalmente una remesa en Ualá completamente gratis desde más de 200.000 lugares en el mundo. Eso es re poderoso. Y nunca pensé que iba a estar ahí. Entonces, nuestra idea es construir un lugar donde la gente tenga la habilidad de tener una cuenta para toda su vida financiera, fácil, seguro, accesible e inclusivo. Que no discrimine ni por edad, ni por creencia, ni por cómo sos. Te da una cuenta siempre y te permite crear una historia crediticia si necesitas crédito para poder acceder más a crédito más barato y también opciones de inversión para aprender cómo cuidar tu ahorro, protegerte de la inflación y ayudarte a invertir para tu futuro. Todo eso nos hace inflexibles en el sentido de que no vamos a hacer delivery de pizzas. No te vamos a vender un mate en Ualá. Pero sí queremos que sea el lugar donde vos confíes tu plata, que al fin y al cabo es algo muy, muy privado y muy, muy importante, y que tengas un aliado en construir tu vida financiera. Bueno, Pierre, muchísimas gracias por sumarte al primer episodio del podcast de Ualá. No, un gran honor para mí. Gracias por liderar esto y muy linda charla. Gracias. Muy bien. Si queréis seguir conociendo cómo son las finanzas sin letra chica, suscríbete a nuestro canal donde vos escuches podcast en YouTube, en Spotify, en cualquier app, que tenemos mucho más. La seguimos en redes. Chao.